zurdo. ¿Por qué te dicen zurdo? Vamos a empezar por ahí. Esa pregunta en otra época habría sido bastante... De respuesta difícil. inoportuna, ¿sí? Bueno, digamos que me dicen el zurdo porque para lo único que soy derecho es para tocar la guitarra. Así viene la cosa, ¿no? Así viene la cosa. El primer profesor que tuve era zurdo también. me puse la guitarra derecha y ahí quedó, pero somos los 4 hermanos zurdos, manualmente zurdos, y ¿por qué no? De acá también zurdos. ¿A qué tipo de paisaje y de laburantes, de oficios has dedicado más temas? Mira, yo le canto el nombre del río. Yo creo que si tuviera que elegir uno diría el pescador. El pescador. El pescador, al que más le cantaba. ¿Y cómo, si vos tuvieras, no definirlo al pescador, ¿no? Pero digamos, hay algo que los une, que los, claro que sí. A ver. Sí, sí. O sea, los intereses, en eso sentimos políticamente con muchos amigos, los intereses del explotado no tienen nada que ver con los intereses del explotador. Eso es un principio fundamental. Y por lo general yo le canto a los explotados. Eso lo aprendí con Aníbal, lo aprendí con Marcelino Román, lo aprendí con mi viejo, lo aprendí con Atahualpa, muy yupanquiano. Atahualpa fue siempre ya el estandarte. Ya. Como dice Yupanqui en Destino del Canto, ¿no? Exacto. Nosotros estamos en esta vida elegidos por la tierra y no para nuestra vanidad, sino para nuestro sacrificio. Me había regalado la mona Villerón. Bueno, llevó todo el elemento en la chicharra. La barca encostada. La Natividad, que era el nombre de la barca que ellos tenían, estaba acá en la costa, escorada. Que la calabateaban, sacaban cada año, cada 2 años, calabateaban. Sí. Había hecho un rumbo. Tiró el ancla en el banco de arena, el hijo, el Chali, que era chico, tiró el ancla y la correntada lo llevó sobre el ancla. Cuando van a levantar, era timbó, una tabla de timbó que le habían puesto. Seguramente habrá tenido alguna falla también. Y así que la taponaron con bolsas, cosas, y se vinieron para acá. Esa anécdota no sabía. Sí. Hermoso. La barca encostada. Buscando las curas de un buen calafate, encostó escorada la Natividad por 1000 marejadas que el pampero bate, o por correderas en la inmensidad. Barquito fletero de cargar con troja, es Domingo Almada, patrón timonel, y cuando anda fresco y si no se enoja, es el negro Cáfera, marinero fiel. Sobre Puerto Sánchez, la tarde se acuesta, el río ondea su último color y quiebra el silencio como una protesta, el remarque urgente de algún pescador. Entonces la barca pedirnos quisiera, cúrenme este rumbo que traigo a babor,
Lástima es que el casco del alma costera no halle calafate para su dolor. Muy sentida, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y muy real además. Sí, muy sí, verídica. sí. Es toda una historia. Nací en la calle San Luis, acá en Paraná, entre Colón y La Paz. Y me crié en lo que se llamaba el barrio Las Ranas, acá cerquita nomás de donde vivo ahora. Por lo único que sobresalía por el oído musical que sí tuve desde gurí. En las ruedas musicales que se hacían en mi casa, la época de la amistad entrañable de mi viejo con Linares Cardoso y de las dos familias, ¿no? Y bueno, ahí ponía a prueba mi capacidad auditiva para la música, ¿no? Siempre la tuve. O sea, yo me daba cuenta enseguida cuando desafinaba a alguien. Y en las ruedas aquellas, por ejemplo, mi madre era figura preponderante porque tenía una voz chiquita, pero muy afinada. Tal vez de ahí herede un poco el gusto de la música, a través del buen oído para la música que tenía mi madre. El zurdo Martínez es un referente nacional. Para mí no es un referente solamente regional. Sin dudas, representa a su región, ¿no? Pero él mismo está alimentado por las influencias de músicos, compositores o guitarristas de otras regiones. Él es un gran admirador, supongamos, de Eduardo Falú, ¿no? O de Yupanqui, que son de otros lugares, digamos. Y ha escuchado mucho esa música, pero muchísimo. Nos vimos muy pocas veces con el zurdo, no más de 4 o 5 veces. Quizás me haya encontrado con él en Rosario en alguno de los encuentros que hicimos con Chacho Müller, porque ese era el gran amigo común que teníamos. Yo admiraba mucho la obra de, personalmente, de lo que sí recuerdo es el día que fui a su casa. Por primera vez, la única vez que fui, que habían hecho unos pescados impresionantes a la parrilla, y me encontré con una gente con el corazón abierto, una maravilla fue ese día. No hace falta mucho para conocerla, ¿viste? De entrada, ya sabés que estás hablando el mismo idioma con cierta gente, ¿no? Y eso era él y su familia, todos. Todos van a Cuba. El otro... Todos tienen tendencia. Ay, el González. de los bigotitos sensuales.
Yo formo parte de la comisión, una asociación ambientalista, Añangarecó en Derejé se llama, que en guaraní quiere decir yo te cuido por ti. Yo vivo el río plenamente, eso lo legué del polo, y trato de preservar la cultura paranacera, porque ese río tiene música, tiene poesía, y no podemos ensuciarlo. La gente en Paraná, como en muchas ciudades, viven de espalda al río, no se dan cuenta que el río es lo que trae la verdadera cultura popular, y en el caso nuestro, de Tres Ríos, es una provincia marcadamente influenciada por el área guaranítica, ¿no? Y bueno, resulta que uno anda por la costanera de Paraná, que es muy linda, el paisaje es hermoso, y se encuentra con que la música que oye en las cantinas de los clubes, de los balnearios, es música cantada en inglés, música country. Yo no tengo nada contra la música buena, cantada en cualquier idioma, ¿no? Pero hay una FM en Paraná con un eslogan que decía, el río tiene música, y le ponían de fondo música country norteamericana. Entonces me fui, mocho, como decimos nosotros, y me enfrenté al hombre ahí que era un amigo, un periodista, y le digo, el río tiene música, pero tiene su música. Y hay algunas, digamos, algunas instancias del paisaje que son como eternas, aunque estén en peligro, digamos, pero nos dan la sensación de eternidad, y una de ellas es el agua, ¿no? El río. Es como un templo. Esto es como un templo, acá te reencontrás con la naturaleza plena. Acá a 1000 metros de la ciudad. Naturaleza plena. Y aparte me viene bien para practicar un poco de deporte, remar y caminar y esas cosas, ¿no? Que me viene bien a la edad que tengo. Porque el zurdo es la imagen humana del río Paraná. Más o menos eso, ¿no? Es como el río Paraná en hombre. El río Paraná en estado vertical, una cosa así. Cuando el zurdo dice la palabra río, esa palabra tiene un peso en él, digamos, que por ahí no la tiene en el tipo que no lo habitó. Tal vez es cierto que esta época, vinculada a una vertiginosidad, no son tan propicias, digamos, como otras épocas en donde el tiempo era otro, qué sé yo. Pero yo conozco, no sé, conozco gente que se toma el tiempo. Yo creo que la profundidad está muy ligada al detenerse, sobre todo. Daño ecológico que estaban haciendo los británicos en la zona de Malvinas. Bueno, eso es una realidad, porque sí, jamás he visto ni escuchado nada por el estilo en relación a la defensa del medio ambiente que tiene Bolivia. No existe el ocio de trabajo, no existe el ocio, no existe las
vacaciones y me parece que por lo que han peleado en aquellas históricas jornadas en Chicago en 1880 y pico, ha sido por 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio, y eso no es un reclamo caprichoso, sino que es, digamos, la mejor manera que el ser humano viva en armonía, en dignidad con uno mismo, para poder tener espacio para el trabajo, pero para también su familia, para sus... A ver, por favor, ¿cuántas horas trabaja Liber, que está parado a tu lado? Liber, diga cuántas horas trabaja. 8 horas. 8 horas. 8 horas, bien, es lo que hay que trabajar por jornada, señores. Y depende de los trabajos, por ejemplo, los trabajadores del subterráneo del metro en Buenos Aires trabajan 6 horas. Los trabajadores de la mina del río Turbio, allá en la Patagonia Argentina, tienen desde hace a rato un convenio, como es un trabajo mina adentro, 6 Doblado del remo, quemado del río y aguacero, lleva correntoso el corazón, y en el dibujo de las redes está enmayado de sol a sol, pan que mi río nos ofrece mansamente, plateado y vivo, salta en las redes, brilla en los ojos de quien lo sabe ganar. Gente del río, pescadores de mi río Paraná. Ese chamamé de Chacho, pescador de mi río que acabamos de escuchar, es contemporáneo con el primer chamamé que hicimos con mi padre, que era Madrugada del Pescador. Que ¿Con es el más Polo? Con Polo. Por eso es que lo quiero tanto, además, el tema ese. Y no nos conocíamos en esa época con el Chacho. Después nos hicimos amigos. Con Chacho nos unía más que nada, aparte de la amistad, el amor al río, compartido totalmente. Pero ese río, vivido allá abajo, con la correntada, con la mosquitada, con el barro, no mirándolo de un hotel 5 estrellas, ¿no? No, como muchos, ¿no? No, mirándolo de allá abajo. No nos reten. En eso compartíamos. Sí, tenés razón. Compartíamos. O sea, yo todavía a los 70 que tengo, me manejo a remo. Habían abierto una ventana y lo habían puesto al lado del mar. Un rincón después y demás. Sí, acomodar No te das problema, Bosulbo, no te pongas nervioso, ¿eh? Cómo se morían los pescados. Falta de aire. Muy entendedor de música. No, pero... ¿Cómo andás? Yo te digo, hablando de pescado, conocí el río Salado hace unos 3 o 4 años atrás. Había visto por... A mí también. El perfume. A mí también. El perfume que tiene. Mi mayor. Ajá. ¿Verdad? Sí, pero bueno, ¿vos la cantás también? ¿Yo la canto? Ah, dale. ¿Vos yo la canto? Vos libre estés para... Vamos. Freca. Recuerdos que lleva el río, manantial oscuro y fiel, antiguo cofre de sueño, corazón de chamamé, sobre el indutible brillo de las redes en el sol, se va cubriendo de tiempo el vivir del pescador. Mi Paraná, viejo cantor, alma de arena, vas dejando tu canción.
para mí, por ejemplo, el zurdo fue la puerta a una manera de ver el río, ¿no es cierto?, que está ligada a su propio repertorio, a su propio, digamos, al repertorio de puño y letra del zurdo, digamos. Pero también al repertorio que él nos acerca, digamos, ¿no? Y tal vez una de las, o sea, la puerta así entrañable es la de Aníbal Zampayo, ¿no? Que es una puerta que me abrió el zurdo, así, definitivamente, ¿no? A ver, Complitas del pescador, digamos. Viejísima. Rasgueadito sobrepaso de las costas orientales, rudo canto de los tapes pescadores de la banda. Madurando pasa el río, las escamas del dorado, el surubí biche al bagre con instinto de abogado. Mi canoa la churriaron, de adrede los guardacostas, te chasqueaste boca seca, los sábanos no son boca. Buen pescador es el diablo, dicen los viejos silvenios, que usa espíneres de astucia y hermosas vainas de anzuelo. Buen pescador es el diablo, dicen los viejos isleños, que usa espíneres de astucia y hermosas boinas de anzuelo. Embarcación de hombre rico, tiene buche de cigüeño. Anda, viene, pasa el río, mucho bulto, poca leña. Indio pobre, mimbre verde, la pesca no da pa' ropa. Ya que sapo no es comida y aquí se acaba la copla. Embarcación de hombre rico, tiene buche de cigüeño. Anda, viene, pasa el río, mucho bulto, poca leña. Indio pobre, mimbre verde, la pesca no da pa' ropa. Ya que sapo no es comida y aquí se acaba la copla. Yo tengo un agradecimiento así enorme para con el zurdo, ¿no? Como hermano, así, mayor, como... Viste como por ahí en algunas disciplinas orientales le llaman como no necesariamente el maestro, sino como el habilitador, ¿viste? El tipo que abre una puerta y bueno, después vos entras ahí y es tu propio camino, ¿no? En ese sentido también como generosidad y a la vez como no esa cosa de dirigir, a ver qué es lo que vos vas a hacer ahí, sino, ¿viste? Bueno, abrirte, pasar, mirar, apropiate de esto, ¿no? ¿Conocés a alguien? La madrugada del pescador. Mientras surge el ancho río, en la madrugada clara, una canoa que deja el ritmo de las remadas, se oye un silbo que trasunta, río, hombre, cielo en calma. Bordonea el espinel a la proa atravesado, para indicar al vaquiano que está prendido un dorado. Luego un triunfal alarido nos confirma lo anunciado. Pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba para que la soledad no logre apagar tu llama. Hermano del corto sueño y de la esperanza larga, pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba.
fogoncito trasnochado, donde el pescador matea, al mirarlo desde lejos, sobre las aguas serenas, pareciera que las islas lucen un tendal de estrellas. Nadador de madrugadas, nada flor de agua el lucero, para irse a dormir tranquilo, fresquito en el firmamento, remanciando entre los ranchos la pobreza del islero. Pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba, para que la soledad no logre apagar tu llama. Hermano del corto sueño y de la esperanza larga, pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba. El zurdo logró con algunas composiciones una nueva realidad, pero inseparable. Es decir, el texto y la música son inseparables. De tal forma que ahí se da lo que el zurdo dice la canción redonda, ¿no? Si la redondez de esas composiciones. Sin dudas que el zurdo ha contribuido a difundir la poesía de Marcelino Román. No solo la poesía, sino el pensamiento de Marcelino, de su padre, del Polo, de José María Díaz, de Jorge Enrique Martí, y de otros, ¿no? De Deut. Porque la poesía alcanza una nueva dimensión cuando es cantada. Y mi tarea así que mis primeros trabajos de musicalización, de poesía, de autores entrerrianos fueron los poemas de mi padre, ¿no? Después trabajé con otra gente, como Marcelino Román, como José María Díaz, como Héctor Jorge Deu, como Julio Meirama, en fin, Jorge Enrique Martí, poetas, grandes poetas de Entre Ríos, y todavía sigo considerando a Entre Ríos como una tierra de grandes poetas, pero no todavía de grandes músicos. Marcelino, ya en el itinerario del payador, allá un libro importante de Marcelino, hacía el llamado a que había que hacer un trabajo serio entre los poetas y los músicos para lograr, porque claro, por ahí se da que el mismo músico es el que compone sus letras. Y en el caso del zurdo, por ejemplo, no, el zurdo siempre dice yo no soy poeta, más allá de que tenga un par de composiciones muy interesantes. Y él le preocupó llevar al paisaje que ya había encontrado en su música, también llevar la palabra de ese paisaje. Y la palabra de ese paisaje tenía que buscarla en sus poetas.
El solista no es alguien que se pone solamente a tocar la guitarra y a cantar, no, no. Es toda una disciplina. La función de la guitarra en función de la voz y la voz en función de la guitarra. En mi caso, de guitarrista, puede ser un pianista, puede ser otro instrumento. Pero el solista instrumental y vocal es toda una disciplina que desgraciadamente se va perdiendo. Y que el solista ha ido como casi desapareciendo del mapa, no del mapa de la forma de hacer música, digamos, doméstica o inclusive regional, porque en la música, por ejemplo, bonaerense, casi todo se hace en base a solistas, ¿no? La pampeana en general, y sigue habiéndolos, yo me incluyo entre ellos, pero como digamos, el concepto del grupo y de la banda y del volumen, de la masa sonora y toda la necesidad de ocupar espacios abiertos fue haciendo con que el solista quede como minimizado o supuestamente fuera de esos espacios por ser solo, lo cual es un gran error porque no tiene nada que ver la cantidad de gente en escena con la hondura del mensaje y la conmovisión que puede tener un artista. Y el zurdo ha sido un férreo defensor de esa condición, digamos, que es una condición muy argentina. Y eso lo defendió el zurdo y él era un solista cabal, así, ¿no? Tocando, cantando, hablando y sobre todo sonando, porque hay que hacer sonar el instrumento para estar solo.
Hay que volver al sonido de la madera. Si yo, como dice Yupanqui, cuando habla de la guitarra, el vibrato de la guitarra es una cosa que se está perdiendo, se ha perdido. Porque claro, ¿quién vibra? Yo les dije a un amigo que le gusta mucho la computadora y hacer experiencias, el día que vos con esa máquina reproduzcas el vibrato de Yupanqui o el sonido de Andrés Segovia en la guitarra española, ajá, ahí voy a querer. Ahí sí te voy a dar bolilla con eso. Mientras tanto, hacerte un asado con eso. Algo que hay que decir del zurdo y es cómo hace sonar a la guitarra y cómo suena la voz. La cuestión del sonido. Eso tal vez sea lo más llegador, digamos, del zurdo Martín. Cómo suena su voz y cómo suena su guitarra. Yo diría que es un sonido que tiene profundidad y que tiene densidad. Y eso es muy importante porque cuando existen esas condiciones no es necesario el grito. El valor que está más difundido es el que suene fuerte, y para sonar fuerte hace falta mover unos botones, nada más. En cambio, para llenarlo al sonido hace falta tener una actitud. Para mí tiene la importancia de la verdad la música del zurdo, porque es absolutamente auténtico, ahí no hay nada prefabricado. Esas son cosas que nacen de alguien que siente a la gente y al paisaje, al terruño, ¿no es cierto?, de una manera absolutamente sincera y muy bella. Entonces, esas son las cosas que a mí siempre me conmueven. Yo creo que la música del zurdo, más que... por ahí se dice refleja nuestro paisaje. Yo creo que es más que eso. Surge del paisaje y después vuelve al paisaje y se integra. De tal manera que ya es parte de nuestro paisaje la música del zurdo. Nosotros sentimos la guitarra del zurdo y sentimos que estamos acá. Las islas, el río, todo nuestro mundo está en el sonido del zurdo. El sonido está en nuestro paisaje, se ha integrado, es parte de nuestro paisaje, más que un reflejo. Me parece que la garganta y los dedos actúan como transmisores de una emoción y un sentido de la música que es comunicado, ¿no?, con profundidad. O sea, tiene que haber una necesidad que no es racional, no es planificada, no se piensa esto. Se siente una necesidad de que el instrumento suene, de que el instrumento diga, o que el instrumento llore.
Estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a analogar, digamos, el proceso de la desaparición de la diversidad de las especies, digamos, dentro de la faz o del aspecto de la naturaleza, ¿no? Analogarla con la desaparición de las especies culturales, si se puede tomar así, es decir, que es un conjunto de códigos, digamos, que han sido amasados por una población o por un grupo étnico, el conjunto de códigos, por ejemplo, que se amasó en el litoral es un conjunto bien específico, bien con una estética muy específica, ¿no? Sí, muchas veces hablamos y descargábamos a veces nuestros enojos, a veces broncas, sobre el tema de la roquización de la cultura. Pero por supuesto siempre por suerte fue una discusión desde lo político, lo ideológico, lo social, digamos, sin necesidad de entrar en juicio de valor sobre los colegas que hacen música, ¿no? Sino sobre
un sistema de rockización, digamos, que nos parecía que era enajenante en cuanto iba sustituyendo señales muy fuertes de pertenencia, lo cual no significaba ni para él ni para mí incurrir en posiciones conservadoras. Porque el zurdo amaba las raíces, pero amaba las transformaciones. De hecho, fue un hombre de pensamiento político revolucionario, ¿no? O sea que lo veíamos desde esa condición, porque a veces se confunden las cosas. Puede parecer el rock como lo progresista y el folclore como lo tradicional, y eso lleva a engaño, ¿no? O sea, el rock puede ser en muchos sentidos más conservador que el folclore, que es algo que está en movimiento permanente, ¿no? La globalización, el modelo, cada vez nos contiene menos y apunta precisamente a que estas cosas no existan, no prevalezcan, porque además de estas cosas, el chamamé en este caso, o una milonga, o un estilo, que también son formas musicales de esta zona, y de La Pampa, y de Buenos Aires, son cosas que te llevan a pensar. Y el estilo hace que, cuando menos pensemos mejor, el modelo, hace que cuando menos pensemos mejor nos manejan. Eso es una cosa que viene de lejos ya. Y bueno, pero acá la cosa sigue prevaleciendo, el gusto popular sigue existiendo. Por más que nos metan otras cosas, por ahí todo ser humano, todo, don Lucho que él cuida acá, cualquiera de nosotros que estamos acá, mi amigo el croata que está sentado ahí, todos tenemos un espacio para el buen gusto, tenemos un espacio para la cuestión estética, para la belleza. El asunto es apuntar a ese espacio y no lo que hace el modelo, maldito modelo, por no usar una palabra más dura, que nos apunta a las achuras, como dice el criollo, ¿no? Y nos desarma, Por eso, para mí, esto es una especie de militancia, no partidista, pero sí ideológica.
para bajar el tiempo ahí tenés que bajar un poquito más, ¿no? ¿O no? No. ¿Está bien, eh? Está bien. Tengo miedo porque me cuesta detenerlo. Retener. Sí. Momento. Porque si no queda muy cortado. Claro, pero es que es la última frase la que tenés que retentar. ¿Esta? No. Esta. Eso. Dai, 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 dai. Eso es lo que tenés que Más detenado todavía, ¿no? Dai, dai, dai. Por un lado, bueno, decimos sí, una persona como el zurdo puede ser un espécimen en extinción, pero el zurdo mismo te puede contar la cantidad de pibes que van a consultarlo y van queriendo saber un poco de dónde él viene, digamos, o sea, del atrás de él todavía, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, no sé, tengo la suerte de conocer muchos chicos que yo los siento así como muy despiertos, así con una actitud muy despierta, que eso me parece que ya es el punto de partida de una posta que queda en buenas manos, digamos. Es inevitable que la expresión va a tener una mutación, pero la cultura, digamos, es un hecho dinámico, es decir, tampoco la persona que, para mí, un artista que, el mismo zurdo, digamos, uno ya lo reconoce por una estética que le es propia, pero a la vez no es una repetición de nada el zurdo es el zurdo. Y yo creo en ese tipo, digamos, en esa actitud frente al arte, digamos. Yo creo que las personas que vengan después del zurdo o después de nuestra generación, por ejemplo, también van a hacer una vuelta de rosca. En el mejor de los casos la van a mejorar, la van a profundizar, porque en definitiva es eso, ¿no? Y aquello de que todo hombre tiene su precio, por lo menos conmigo, hasta ahora no tiene validez. A mí me han ofrecido comprarme varias veces y nunca me vendí. Y ese es mi capital. Y quiero transmitírselo a mis hijos y a mis amigos y a los hijos de mis amigos, ¿no? De que ese es el capital nuestro. Tal vez no tenga valor monetario, tal vez no tenga valor material, pero tiene un valor moral y espiritual que es mucho más valioso que el otro.
junto al remanso del diablo y amparado por la barranca, plantó su rancho Don Villa, centinela de las aguas, viejo que al río entregara su juventud y su destino, vio atardecer la esperanza bajo los sauces dormidos. Mojándose va por fuera con las aguas de su río, mojándose va por dentro con el consuelo del vino. Su alma es barca remontando las soledades del río y su corazón un cabo tendido para el amigo. Una encena de su rancho donde amarran o fondean vaquianos de las fatigas y peripecias costeras. Mojándose va por fuera con las aguas de su río, mojándose va por dentro con el consuelo del vino, mojándose va por fuera con las aguas de su río, mojándose va por dentro con el consuelo del vino.